La Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano, un milagro en el mar. La leyenda de la Virgen del Valle se remonta a los inicios de la colonización española en Venezuela. Se dice que su imagen llegó a la isla de Margarita desde España, posiblemente en el siglo XVI. Según la historia, durante una época de gran sequía, los isleños organizaron una procesión con la imagen de la Virgen para pedir lluvia, y al llegar a un punto determinado comenzó a llover intensamente, lo que se consideró un milagro atribuido a la Virgen. Desde entonces, la Virgen del Valle es venerada como la protectora de los margariteños y de todo el oriente venezolano. Su festividad se celebra cada 8 de septiembre y atrae a miles de peregrinos que recorren largas distancias para demostrarle su devoción. La Virgen del Valle, conocida también como Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo, es una advocación de la Virgen María, originada en el estado de Nueva Esparta, Venezuela. Pero, ¿qué es una advocación? Una advocación se refiere a un título particular que se le da a la Virgen María. Es como un nombre especial que destaca una cualidad o un aspecto de la persona. En este caso, la Virgen del Valle lleva ese nombre por hacer referencia al lugar donde se venera, especialmente a la Virgen, y donde se asocian los milagros de su imagen. La Virgen del Valle se venera en los estados Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Delta Amacuro y parte de Bolívar, en la ciudad de Saraza del estado Guárico. La Virgen del Valle es patrona del oriente venezolano, así como de los pescadores y de la Armada Bolivariana. El 15 de agosto de 1910, el Padre Pío X concede la coronación canónica para Nuestra Señora del Valle según el decreto de la Sagrada Congregación Romana. Pero no es hasta el 8 de septiembre de 1911 que el obispo Antonio María Durán, de la diócesis de Santo Tomás de Guayana, realiza la coronación de la Virgen. Por esto, el 8 de septiembre es el día que se toma para la celebración de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo, Virgen del Valle. La Virgen del Valle recibe muchos títulos: Virgen Milagrosa, Madre de los Pescadores, Patrona de los Marineros, Protectora de los Neospartanos, Virgen Bonita, Niña del Valle y Reina de Oriente. Se dice que se trata de la imagen mariana más antigua de todo el continente americano. Algunas leyendas refieren que los indios guayqueríes de Margarita encontraron la escultura en un arbusto y la llevaron a una cueva para rendirle culto, pero el registro histórico más fiable refiere que la imagen, de poco menos de 1 metro de altura, llegó hacia el año 1529 a Nueva Cádiz, la capital de la isla de Cubagua, para adornar la iglesia local. Los españoles en Guayquerí estaban construyendo un templo en Nueva Cádiz y necesitaban una estatua religiosa para rendirle culto. Solicitaron entonces a España que les enviara una imagen de la Inmaculada Concepción. La estatuilla llegó por barco a la isla de Cubagua en 1530. En esta época no se llamaba Virgen del Valle porque esta advocación aún no existía. Se llamaba Virgen de la Inmaculada Concepción. Nueva Cádiz fue la primera ciudad española fundada en América del Sur, en Venezuela, y para ese entonces pasaba por una etapa de gran prosperidad gracias a la lucrativa industria de las perlas. Años después, un fuerte maremoto ocurrido el 25 de diciembre de 1541 destruyó parte de la isla y entre ellas la iglesia donde se encontraba la estatuilla de la Inmaculada Concepción. Es a partir de este terrible desastre natural que la Virgen de la Inmaculada Concepción llega a la isla de Margarita. Sobre esta llegada existen 2 versiones. La primera cuenta que los nativos sobrevivientes tuvieron que emigrar a Margarita debido a que la isla era más grande y el lugar más cercano que tenían, llevando entre algunas de sus cosas materiales lo que le daba fe, la imagen de la Virgen, hasta una finca ubicada en el valle. La segunda historia dice
que la aparición de la Virgen del Valle se generó en las orillas de la costa, que fue arrastrada por las aguas y los nativos guayqueríes que la vieron se encargaron de llevarlas hasta el valle, quienes la ocultaban en una cueva en las alturas del Piache, cuando la isla era asaltada por los piratas. Con los años se le dio el nombre de la Virgen del Valle debido al lugar donde se encuentra, el Valle del Espíritu Santo. La imagen llegó al actual Valle del Espíritu Santo en 1542 y se albergó en una humilde capilla de barro, origen de la moderna y hermosa basílica que existe hoy en día. Desde entonces, los fieles empezaron a conocerla como la Virgen del Valle. ¿Conoces el protocolo de la celebración de la Virgen del Valle? Aquí te lo cuento. Las fiestas de la Virgen del Valle empiezan el 1 de septiembre, cuando la escultura es bajada de su nicho y ubicada detrás del altar mayor. El 8 de septiembre, que es el día de la Natividad de la Virgen y aniversario de su coronación canónica, la imagen sale en procesión al final de la tarde y luego permanece en un trono dentro de la basílica y al alcance de los fieles durante los siguientes 3 meses, hasta el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción, cuando la Virgen del Valle regresa a su nicho habitual hasta las celebraciones del próximo año. Los preparativos de las celebraciones a la Virgen del Valle suelen iniciarse con meses de antelación en cada parroquia e involucran tanto a religiosos como a parroquianos. Entre los festejos en honor a la Virgen del Valle, realizados principalmente en la zona oriental del país, destacan las misas especiales, las procesiones por los pueblos y actividades artísticas y culturales, como las exhibiciones de pinturas, muestras de artesanía, declamaciones de poemas y dedicatorias en canciones. En Margarita no solo se realizan ceremonias religiosas para honrar a la Virgen del Valle, sino que también resuenan melodías, danzas y se adornan los espacios de la isla. Los asistentes pueden disfrutar también de una generosa oferta gastronómica, donde podrán degustar empanadas de cazón, piñonate, fosforeras, pastel de chucho y cachapas con sabores marinos, los platos típicos que enriquecen la celebración de la patrona de Margarita. Durante el evento es común encontrar una variedad de entretenimientos, desde la colorida procesión de botes que parten desde el Valle del Espíritu Santo hasta la Asunción, y también el Festival de Ofrendas, donde los devotos presentan sus regalos, culminando con fervientes oraciones en las históricas iglesias de la isla. La Virgen del Valle y el milagro del general Juan Bautista Arizmendi. A esta advocación mariana también se le conoce como la Virgen Patriota, por el importante rol que desempeñó durante la Guerra de Independencia a favor de la causa emancipadora. Se cuenta que la propia Virgen del Valle asistió a los heridos y moribundos de la batalla de Matasiete el 31 de julio de 1817 y que el jefe patriota, Juan Bautista Arizmendi, se salvó milagrosamente de la muerte porque la medalla de la Virgen del Valle, que siempre llevaba colgada en su pecho, detuvo el impacto de una bala enemiga. Agradecido, Arizmendi hizo cubrir el proyectil en oro para ofrecérselo a la patrona de Oriente, Virgen del Valle. El milagro de la perla de la Virgen del Valle. En cierta ocasión, un pescador de perlas llamado Domingo, como todas las mañanas, se sumergió en las profundidades del mar en busca de las codiciadas perlas que hicieron célebre a la isla de Cubagua y que motivaron la conquista en esta parte del continente por parte de los españoles. De pronto, cuando revisaba dentro del manto coral, fue embestido por una filosa púa de una furiosa mantarraya que rondaba los criaderos de ostras. Como pudo, salió a la superficie y llegó sangrante a la orilla, donde fue atendido por los lugareños, que en vano intentaron parar la infección, pero ya se había gangrenado su pierna. De nada sirvieron los remedios para sanar su herida.
La pierna se le ulceró hasta la rodilla y solo su amputación podría salvarle la vida, lo que también significaba la muerte para un hombre del mar. La esposa de Domingo, que era muy devota a la Virgen del Valle, ante un desenlace fatal, le pidió a la Virgen por la salud de su esposo, y a los pocos días la pierna de Domingo, sin más remedios y solo con rezos y oraciones de su creyente esposa, se sanó. Domingo, con un agradecimiento infinito, le prometió a la Virgen la primera perla que obtuviera cuando nuevamente volviera al mar. Sintiéndose seguro que por el aura protectora de la Virgen del Valle le iría bien, volvió al mismo lugar para extraer la valva de una inmensa ostra que halló sujeta al manto del coral. Al abrirla, su rostro mostraba el asombro de tan singular descubrimiento. Esta no era una perla común, era nada más y nada menos que una curiosa perla que asombrosamente delineaba la forma de su pierna y mostraba hasta el rastro de una cicatriz. Hoy, la perla en forma de pierna puede ser admirada en un manto bellamente tejido que se expone en el Museo Diocesano del Valle del Espíritu Santo. Este museo abrió sus puertas en 1989. La Virgen del Valle y el milagro de la lluvia. El más antiguo de sus milagros, conocido, ocurrió en 1608, cuando una fuerte sequía asoló a la isla de Margarita. Margarita no posee ríos y sus pocas elevaciones impiden que las nubes se detengan en su tránsito sobre la isla. Las pocas lluvias son características de Margarita, pero nunca como a comienzos de 1600, cuando un fenómeno natural impidió que cayera aunque fuese una sola gota de agua. En esa oportunidad la sequía se extendió por varios años, secando la tierra y acabando con toda la vegetación que ardía en llamas por el intenso calor. Prácticamente todo se acabó, los animales morían y no se podía cultivar, pero aún así los margariteños estaban empeñados en no abandonar su isla. Como último recurso, el pueblo fervoroso elevó sus plegarias en procesión y decidieron sacar la imagen de la Virgen en procesión por toda la Asunción, llevando a la Madre de Dios por los miserables caseríos inmersos en la sequía y la desesperación. Cuando ocurrió el milagro, el cielo se oscureció y un fuerte aguacero como nunca antes colmó los áridos campos que volvieron a la vida. A partir de entonces, la Virgen vela por la felicidad de los margariteños y es la encargada de asegurar el agua de la lluvia, y desde ese día no ha dejado de regar los campos. Desde ese momento milagroso, los orientales y también los extranjeros le piden favores con mayor fe y le entregan su vida espiritual.